El gobierno ha hecho frente a un problema que aflige a todos los chilenos y a muchos países del mundo, que tiene que ver con el precio de la energía. Entonces hemos enviado un proyecto de ley que inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, y este proyecto se vio, digamos, entrampado por el paro de los camioneros y las consecuencias que eso ha tenido consigo. Pero yo quiero ser muy claro que si no se aprueba el proyecto de Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, se van a ver perjudicados todos los consumidores, las empresas, los transportistas, el ciudadano de a pie, porque va a subir el precio de la benzina, va a subir el precio del diésel, va a subir el precio de la parafina. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a que todas las fuerzas políticas, especialmente las de oposición, aprueben la idea de legislar y aprueben el proyecto que inyecta $1.000 millones al Fondo de Estabilización del Petróleo. Así que la confusión política que ha habido en torno a este proyecto no se justifica y debiéramos poner acelerador en esta materia. Si después hay fuerzas políticas que quieren que demos otros pasos, se habrá que estudiar en su momento. Pero nada puede explicar que pudiera fracasar este proyecto. Yo creo que se ha ido produciendo en el país, a raíz del sistema binominal, una autonomía del mundo parlamentario respecto de los ciudadanos por una parte y respecto de los partidos por otra. Y a veces también respecto de del gobierno, aquellos que son de la coalición oficialista. Y esto se debe al hecho de que el sistema binominal favorece la permanencia de los parlamentarios en sus cargos y impide o dificulta enormemente la competencia. Estas circunstancias determinan de que no solo a veces bancadas parlamentarias sean más autónomas respecto de las directivas de sus partidos, sino que también parlamentarios individuales sean autónomos respecto a lo que decide su bancada. Bueno, el proyecto lo que pone en discusión es la idea de la orden de partido, cosa que ha ocurrido en estos años, pero sobre todo pasó en el primer periodo de la transición, y después eso ha ido como desapareciendo del horizonte político. Pero quiero recordar que incluso la propia reforma educacional fue votada al interior de cada uno de los partidos de la coalición gobernante, y esa decisión debiera ser vinculante para sus parlamentarios, que además participan de los organismos de decisión, porque son miembros de esos organismos. O sea, cuando se votó, estaban presentes la mayor parte de los distintos diputados. Me refiero al caso de la democracia cristiana, yo creo que todos, PPD, socialista y radical. Yo creo que con el nuevo proyecto de ley lo que se busca es que esta realidad de la vida política sea un factor ordenador y que se regule bien que las directivas, cuando dan órdenes de partido, tengan que escuchar a los parlamentarios. Y que una vez que se vota y que se decide, esa decisión sea vinculante para todos los que han participado en ella. Y entre esos están justamente los parlamentarios. Se ha ido produciendo esta idea de que el parlamentario es como un señor feudal que depende directamente de sus electores y que tiene un principio de legitimidad autónomo al del partido que lo colocó en la lista y autónomo respecto del presidente o presidenta de la República cuando se trata de un parlamentario de gobierno. Yo os quiero recordar que casi todos los diputados de la coalición, de la concertación, fueron al electorado buscando su voto con la foto de Michelle Bachelet. Pero después reivindican un grado de autonomía respecto del gobierno. Otro factor que no se habló hoy día en la presentación de este libro sobre partidos políticos, que es importante, es que al acortar el mandato presidencial a 4 años y hacerlo equivalente al mandato de los diputados, el diputado no depende en nada o casi en nada para su reelección de la suerte del gobierno. Antiguamente, cuando el mandato presidencial era de 6 años, los diputados se elegían a la mitad del mandato presidencial. Y por tanto, estar en sintonía con el gobierno era algo que influía muy directamente en su capacidad para ser reelegido. En general, lo que sucede es que muchas de estas acusaciones o de estas peleas que se dan a veces en los municipios, a veces justificadas, a veces injustificadas,
tienen un impacto directo después en la elección municipal. Entonces pudiera ocurrir de que alguien estuviera tentado de acusar a los alcaldes que van a la reelección, a lo mejor incluso sin motivo, con tal de influir en el comportamiento del voto. Ahora, eso no quiere decir de que si hay irregularidades que son muy graves en un municipio, esas van a ser conocidas de todas maneras, por el control de la prensa, por el control, por las denuncias que hacen los propios concejales, que no comparten la idea del alcalde. Entonces, es más bien una medida de prudencia del Contralor. Lo que no sé, y esto tendría él que también reflexionarlo, es si se ajusta estrictamente a la Constitución. Porque la Constitución establece que los actos públicos, los actos de la administración y en general de los órganos del Estado son públicos. Son públicos, así dice la reforma del artículo 8 de la Constitución. Entonces yo creo que alguien que quisiera podría impugnar esta decisión del Contralor. Y la nueva ley de acceso a la información pública no establece estos plazos como de moratoria por motivos electorales, sino que establece otras razones, que son el buen servicio del órgano, que son cuando puede atentar a la seguridad de la nación o puede perjudicar el interés nacional. Pero en este caso no es el caso. El Contralor ha tomado una medida de prudencia, una medida razonable, pero seguramente va a ser cuestionada.